Hola, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Alabado sea nuestro buen Dios por este maravilloso don de la vida. Gloriados en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Bienvenidos, bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Continuaremos leyendo una porción del libro de Josué. Y terminaremos con este libro en sus lecturas en este mes de diciembre. Tipo y antitipo. La naturaleza simbólica de la tierra prometida y las profundas implicaciones que el concepto de herencia tiene para los cristianos en el Nuevo Testamento nos llevan al tema de la tipología y la tipología bíblica. Esta tiene sus raíces históricas y también en la teología. Pero, ¿qué es esto de tipología? Es un método que los escritores bíblicos utilizan para interpretar partes ya escritas de las escrituras, ciertos acontecimientos, personajes o símbolos del Antiguo Testamento se consideran sombras de la persona y la vida de nuestro Señor Jesucristo, así también como de otras realidades espirituales del Evangelio. ¿Qué es un tipo? Es un modelo, un ejemplo, una sombra, una figura, un símbolo representativo de algo figurado. En teología, entonces, un tipo es una figura, un evento del Antiguo Testamento. ¿Y qué será entonces esto de antitipo? Esto es la realidad de algo que antes fue prefigurado o simbolizado por un tipo. Y como dijimos, tipo, un modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué será tipología? La tipología, dijimos que era un método que los teólogos, las personas utilizan para interpretar también, ¿verdad? Ya sea a un personaje, a una institución, a un evento, de partes que ya han sido escritas en las Sagradas Escrituras. Así que veamos nosotros ahí la diferencia entre tipo y antitipo. Mientras que el antitipo es su cumplimiento allí en el Nuevo Testamento, el tipo ha sido escrito ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre tipo y antitipo? En el sentido teológico o sagrado del término, un tipo puede definirse como un símbolo de algo futuro, distante, o un ejemplo preparado y evidentemente diseñado divinamente por Dios para prefigurar ese algo futuro. Lo que de ese modo se prefigura se denomina entonces antitipo. Bendito sea el Señor. Y dirás tú, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Ya veremos, ¿verdad? Porque esa relación que existe entre lo que ya fue escrito en el Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento nos ayuda a nosotros a interpretar, ¿verdad? Correctamente, de una manera más acertada, el propósito de Dios en su voluntad escrita en las Sagradas Escrituras. Así que la relación entre la sombra se encuentra en el Nuevo Testamento y se describe mediante dos términos que provienen de los griegos: tipos, que significa tipo, y anitipos, que significa antitipo, y que aparecen en textos como por ejemplo en Romanos 5:14. Dice ahí, Adán y Cristo, no obstante, hablando acerca de Adán y nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es
figura. ¿De quién? Del que había de venir. Es decir, Adán, ¿verdad? El tipo, y Jesucristo, el antitipo, el segundo Adán. Otro ejemplo. Lo encontramos también en 1 Corintios, si tú lees del capítulo 10, versículo 1 al 13, ¿verdad? En donde empieza a detallar que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y tú lee ahí, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. En Hebreos 8:5, en donde se presenta a Jesucristo como mediador de un nuevo pacto. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y ahí leemos también en Hebreos 9:23, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue pues necesario, dice el apóstol Pablo, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Son idénticos el tipo y el antitipo? No. Más bien, el tipo refleja el antitipo de manera muy similar, o como la impresión de un sello o forma hueca refleja el sello inicial o prototipo, a partir del cual fue elaborado. De esta forma, el tipo bíblico ha sido producido en alineación con un modelo divino. Los tipos son realidades históricas documentadas por el Antiguo Testamento. Cuando el autor del Nuevo Testamento mira hacia atrás en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, otro caso ahí, ¿verdad? La esclavitud de Israel en Egipto sería un tipo. ¿Y cuál sería su antitipo? La esclavitud del pecado sería el antitipo, ¿verdad? Es decir, haciendo una relación entre ellos, un paralelo, así como estuvo el pueblo israelita en Egipto esclavizado, el antitipo sería todas y todos aquellos que hemos sido esclavizados por el pecado, pero que un libertador viene y nos liberta, ¿verdad? Ahí Moisés también como tipo y Jesucristo como antitipo. Otro ejemplo, el paso por el Mar Rojo es un tipo y el bautismo ahora, en nuestra actualidad, sería el antitipo. Las escrituras tienen un solo autor divino. Sus diversas partes mantienen armonía. Tanto Moisés como Josué se convirtieron en tipos de Jesús, quien era el Mesías venidero. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver a qué nos ayuda entonces también este estudio tipológico, ya sea de personajes en el Antiguo Testamento, de eventos, de instituciones. Nos ayuda a comprender el significado de ciertos textos que a veces nos causan un tipo de dificultad, ¿verdad? Esto entonces de estudiar lo que es tipo y antitipo colabora grandemente para tener un mejor discernimiento, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, especialmente, como dije, en aquellas porciones que a veces nos parecen confundidas. Si nosotros encontramos ahí en el Nuevo Testamento algunas porciones, busquémoslas y vamos a ver en el Antiguo Testamento de qué se estaba tratando, ¿verdad? Y nos va a dar a nosotros una mejor comprensión por la gracia de nuestro Señor. Para encontrar tipos, se buscan eventos, personas e instituciones arraigadas en la historia. En la tipología, Dios está actuando en la historia, creando patrones de importancia profética para ser reconocidos más tarde por su pueblo y los profetas.
Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 44 y 45, encontramos a Esteban en su última advertencia de amor, en su última predicación, ahí discurso final, relata el papel de Josué como líder de Israel durante la conquista, tiempo durante el cual el tabernáculo fue llevado a Canaán. Josué también es recordado en Hebreos 4, de 7 al 8, como el que trajo descanso temporal a Israel. Podemos notar entonces nosotros, ¿verdad?, que es importante ir haciendo esta correlación de lo que ya el Antiguo Testamento a nosotros nos dice y vamos comprendiendo también mejor el Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor. Nos ayuda entonces esto de la tipología a entender quién es Jesús y qué está haciendo Dios a través de él, y nos muestra de qué manera personajes como Moisés, como Aarón, como David, prefiguran los papeles del Mesías como sacerdote, profeta y rey. De manera similar, los tipos institucionales, como los sacrificios de las fiestas religiosas del Antiguo Testamento, señalan, por ejemplo, la Pascua, ¿verdad? Ahí revela la naturaleza sustitutiva de la misión ¿de quién? De Jesucristo. Los eventos tipológicos también señalan las cosas que Jesús cumplirá en favor de su pueblo. Y en otro sentido, la tipología revela lo que el Altísimo espera de nosotros, sus hijos y sus hijas. En el Nuevo Testamento encontramos entre Josué, en hebreo Yeshua, y el verdadero Josué, es decir, Jesús, con la misma raíz, Yeshua, que subrayan el papel de Cristo como cumplimiento definitivo del ministerio de Jesús. Del mismo modo que Josué comenzó su misión cruzando el Jordán, Jesús se embarca en su ministerio en la tierra después del bautismo simbólico en el río Jordán. Mateo 3, 13 al 17 y Marcos 1, 9 al 11. Su bautismo marca allí el inicio de su guerra divina contra las fuerzas del mal. Mateo 12, 29, Marcos 3, 27. Las fuerzas del mal, ¿verdad? Nosotros también, Josué también estuvo ahí contendiendo. Nosotros también, hoy, su iglesia, el cuerpo de Cristo, contiende contra Satanás. Lo único que no estamos nosotros solos, ¿verdad? Es Dios el que contiende, pero nosotros tenemos que estar pegados a Él, ¿verdad? Porque Él gana la victoria por ti y por mí. ¿Tú lo crees? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Esta guerra aparece reflejada en sus evangelios ahí, ¿verdad? En Lucas 11, 21, 22. Primera de Juan 3, 8, ¿verdad? Nos dice, al que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero eso tiene que ser también una realidad en nuestra vida por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Abriendo las puertas de nuestro corazón a nuestro maravilloso Jesucristo. Tú ya lo hiciste. Alabado sea el Señor. Y si no, aprovechemos este tiempo de oportunidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que también allí en Primera de Juan 12, 31, Colosenses 12, 15, tú puedes encontrar. También aseguró el descanso espiritual y la herencia para los creyentes. Esto es lo que Josué había sido encomendado, ¿verdad? Y tuvieron reposo cuando entraron allá a la tierra prometida. Pero esto tiene aspectos eclesiológicos, cristológicos y escatológicos también. Esto nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros lo vamos aplicando? Aquí vemos entonces a Josué como un tipo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces esta es la aplicación cristológica. Así que dice Hebreos 1, 4 y 9, 15.
Así que por eso es mediador. ¿Quién? Jesucristo, al que representaba, del que era tipo Josué. Es mediador, y también Moisés en un momento, ¿verdad? De un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte hubiera remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los redimidos, los llamados, recibirán la promesa de la tierra eterna. Tú eres llamado, tú eres llamada. Ves la aplicación, ¿verdad?, que tiene aquí a nosotros también, hoy en día. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen también la implicación eclesiológica de la tipología de Josué, que describe a la iglesia como una institución comprometida en la guerra espiritual. Primera de Timoteo 1:18, segunda de Corintios 10:35. Dice Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, le dice Pablo. Esto es para nosotros, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Hemos sido llamados, ¿verdad?, a vida eterna. Así que pongámonos en la batalla de la fe. Ya venció Jesucristo. Él es el victorioso. Y por eso, en sus méritos, en su victoria, tú también puedes tener la victoria. Como dice el apóstol Pablo, allí en Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y también en Hebreos 4:1 al 11 tú puedes leer: sin embargo, el cumplimiento pleno de la tipología de Josué, es decir, lo escatológico de este personaje, aguarda la segunda venida de Cristo. En ese momento, los santos heredarán su recompensa eterna, como dice allí en Primera de Pedro 1:4. Los enemigos de Dios se enfrentarán a la derrota total, como dice Apocalipsis 27:10. Y los redimidos, las redimidas, disfrutarán del descanso eterno, según dice Apocalipsis 20:9 y Apocalipsis 21:3. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y dice ahí en Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz que decía: y Él morará con ellos. Y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira qué tremenda promesa. Al estudiar el personaje de Josué desde un punto de vista tipológico, aprendemos que aunque Dios es constante, no es totalmente predecible. Su carácter es invariable y podemos confiar en Él. Amén. Gloria al Señor. Al mismo tiempo, como creador, siempre puede sorprendernos con nuevos actos de creación. No está limitado por la forma en que logró sus propósitos en el pasado, ya que su creatividad no conoce fronteras. Bendito sea el Señor. Mientras descubrimos el patrón de sus actos en favor de su pueblo, acciones futuras, es posible que no lleguemos a conocer todos los detalles de su accionar, pero sin duda podemos aceptar, entender lo suficiente como para confiar en que en el despliegue inmenso del plan de salvación, su palabra santa es digna de confianza. Bendito sea el Señor. Ahora veamos cómo Josué se relaciona con nosotros. Y para ello voy a leer de un escrito cuya obra se llama Exaltada Jesús, en la página 313. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, Jesús
es nuestro intercesor. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Nuestra posición hoy, como los de los israelitas, durante el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede hoy en la actualidad, rociaba, ¿verdad?, la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia. Afuera no se ofrecía ningún sacrificio propiciatorio. Mientras el sumo sacerdote intercedía delante de Dios, el cordero inmolado por los pecados del mundo, por mis pecados, el símbolo se encontró entonces con la realidad. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido en el único sacrificio de valor para nuestra salvación, para tu salvación. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta. Bendito sea el Señor por los pecados de todos nosotros los seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atrio exterior. ¿Recuerdas cómo era el tabernáculo de los israelitas, verdad? Estaba el campamento alrededor del tabernáculo. Tenía 3 áreas principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el atrio exterior ahorita, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo, en el celestial, durante su intercesión como abogado nuestro, como abogado tuyo, si tú lo quieres. Cristo no necesita ninguna virtud humana, ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración entonces, tu oración, mis oraciones, tus confesiones, mi confesión, deben ser dirigidas solamente a Él. Porque dice ahí, 1 Timoteo 2:5, Pablo escribiendo a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, alabado sea nuestro Padre Celestial, quien entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acudamos a Él. Ya tú acudiste a Cristo. Bendito sea el Señor. Bien por ti. Gloria al Señor. Aprovechemos ese tiempo de oportunidad, ¿verdad? De gracia. Así que Él puede salvar a lo sumo tu vida si tú lo quieres, sin importar lo que hayas hecho. Confesar nuestro pecado, venir en arrepentimiento, dejar el pecado, el atrás, y venir a ese milagro sorprendente que el Dios Espíritu Santo hace en el corazón, así de manera que yo no sé cómo es eso, ¿verdad? Pero esa transformación, esa metamorfosis, y que día a día nos invita a seguir contemplando a Cristo, al Cordero de Dios, que quita nuestro pecado, para ser más parecidos a Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Te animo a que continuemos viendo al Calvario, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Allí, en Él, hay salvación. Ningún otro ser humano tiene lugar entre el pecado y Cristo. Él mismo es nuestro abogado. Él mismo es tu abogado. Todo lo que el Padre es para su Hijo, lo es también para aquellos a quienes su Hijo representa en la humanidad. Bendito sea el Señor. En cada aspecto de su obra, Cristo
Actuó como un representante de su Padre. Vivió como sustituto y garante tuyo, como garante nuestro. Trabajó como espera también que tú y yo trabajemos, sus seguidores, sin ningún egoísmo, apreciando el valor de cada ser humano por quien Él sufrió y murió. A Él sea la honra y la gloria. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, para advertirnos a los que han llegado al fin del tiempo, dice Pablo en 1 Corintios 10, 11. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Allá, el pueblo de Israel, toda su vida giraba en torno a la adoración de Dios, al modelo que le fue presentado a Moisés, a una sombra que iba a tener su cumplimiento cuando Cristo viniera a esta tierra y que sigue escatológicamente hasta allá en el cielo. Él está, Jesús, actualmente en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros, pero lo hace por aquellas personas que han aceptado su sacrificio y que han venido a pacto de amor con Él a través del bautismo y le siguen por donde quiera que el Cordero va. Te invito humildemente, en el nombre del Señor, a que hagas arreglos en tu vida, así como estás. Es Dios quien te da la victoria. Dentro de nosotros no hay nada que sirva. En Él todo lo podemos, porque Él ya venció al enemigo por ti. Solo tienes que agarrarte de Él, vivir para Él, seguirle, como dice Apocalipsis, que esa gente que ve en el cielo son aquellos que han lavado su vida en la sangre del Cordero, que han emblanquecido sus ropas en su sangre y que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Muchas gracias por ser parte de Lectura de Esperanza. Te invito a una próxima lectura de esperanza, si mi Dios así nos lo permite. Amén.